Se despacharon eruditos por todo el imperio para localizar tantos textos antiguos como fuera posible. Esta fue la primera misión científica internacional de la historia. A diferencia de sus homólogos cristianos, los pensadores musulmanes no veían contradicciones insuperables entre su fe y las leyes que gobernaban el mundo natural, de modo que abrazaron a Aristóteles y Platón, escritores que la Iglesia cristiana consideraba blasfemos. Este es el tiempo en el que se empieza a ver todo tipo de científicos y pensadores. Ir a buscar respuestas de cualquier civilización que hubiera tenido ciencias con anterioridad, ya fuera la griega, la india o la persa. De la India llegaron los conceptos matemáticos que nos guían hoy en día. Fueron los eruditos de la Casa de la Sabiduría quienes desarrollaron el concepto de los números arábicos todavía en uso hoy. Fueron ellos los que tradujeron y transformaron los escritos de los griegos para regalárselos al moderno mundo occidental. El Renacimiento tuvo sus comienzos en Bagdad. Consiguieron asimilar mucho del rico legado del mundo helenístico, traducirlo inicialmente al árabe y ponerlo a disposición de todos los otros participantes en la nueva civilización islámica. El árabe emerge como el lenguaje del saber en toda la región. Este es un desarrollo muy significativo en la historia intelectual humana. Una vez que acumularon el conocimiento, los musulmanes comenzaron a cuestionarlo. Esta fue quizá su contribución más importante. Había nacido el proceso científico. Querían saber en principio por qué había cometido un error un científico griego muy inteligente, cuyo texto estaban admirando y verificando en aquel momento, así que empezaron a indagar. ¿Fue porque no tenía los instrumentos correctos o fue porque no utilizó una metodología idónea para verificar su observación? Fue este espíritu de cuestionar constantemente el que hizo posible construir una ciencia con una base consistente y sistemática, donde se planteaba una proposición física de cómo debería funcionar el universo y una representación matemática que le correspondiera. Se empieza a presenciar el nacimiento de la nueva ciencia islámica. Álgebra y trigonometría, ingeniería y astronomía, y otras muchas disciplinas integradas en nuestra vida actual, tienen su raíz en la ciencia islámica. Pero lo más sorprendente quizá fueron sus innovaciones en el campo de la medicina. En un tiempo en el que los europeos rezaban a los huesos de los santos para que curaran sus enfermedades, los médicos musulmanes desarrollaron una innovadora teoría, precursora del estudio de los gérmenes. La enfermedad se transmitía a través de minúsculos organismos en el aire. Determinaron que los enfermos debían ser puestos en cuarentena antes de ser tratados. Esta es la base para la institución más fundamental de la medicina actual, el hospital. Fundados en su mayoría por donaciones religiosas, los hospitales musulmanes tenían salas separadas para pacientes que sufrían diferentes tipos de enfermedades. Incluso se trataba la enfermedad mental. Sus estudios de anatomía eran tan sofisticados que permanecieron en el uso de los médicos musulmanes y europeos durante 600 años. Los científicos musulmanes se sentían especialmente intrigados por la luz, las lentes y la fisiología del ojo humano. El padre de los oftalmólogos fue un musulmán llamado Al-Hazem. Su trabajo con lentes condujo eventualmente a la invención de la cámara moderna. Fue él quien produjo el primer tratado que se aventuraba a explicar el funcionamiento del ojo. Un milenio antes de que en Occidente se atrevieran a establecer la práctica,
los doctores musulmanes extirpaban cataratas quirúrgicamente, removiéndolas del ojo con una aguja hueca. Pero para que todo este conocimiento transformara e iluminara un imperio, tenía que ser copiado y compartido con cientos de ciudades diferentes en el mundo islámico. Para esto, existía una nueva invención, algo que es todavía fundamental para el aprendizaje y el saber de hoy en día: el papel. Alrededor de los años 700 a 750, el ejército musulmán alcanzó Asia Central, donde encontraron el papel por primera vez. Rápidamente, la burocracia musulmana comenzó a usar papel. En un periodo de unos 50 años, se utilizó en Siria y pocos años más tarde en Egipto. Luego en el norte de África, más tarde en Sicilia y luego en España. Y así es como los europeos aprendieron a hacer papel, aprendieron a hacerlo de los árabes. Empieza a haber gente con apellidos como fabricante de papel. En otras palabras, no solo es que se pudiera conseguir papel, sino que debió de haberse desarrollado una industria muy importante. Por consiguiente, la adquisición de libros se convirtió en algo muy fácil. Con el aumento en el uso de los libros y del papel, cientos de escribas, algunos de los cuales eran mujeres, se mantenían ocupados transcribiendo las traducciones y escritos nuevos de los eruditos de Bagdad. Todo el conocimiento que había sido adquirido de los griegos, de los indios y de Asia Central era escrito en libros de papel. Y estos libros eran copiados, recopiados y enviados por todas partes. Sabemos, por ejemplo, que había una calle de vendedores de libros con más de 100 tiendas, cada una de las cuales con papel y libros para vender. Este es un tiempo en el que en Europa un monasterio podría considerarse afortunado si tenía de 5 a 10 libros. Mientras que los monjes occidentales amontonaban su sabiduría en piezas de caro pergamino, el papel permitió a la civilización islámica extender su recién adquirido conocimiento por todas partes, creando una sola comunidad que unía 3 continentes.